¿cierto? Que nos ven por todas las formas que hay de hoy en día, que nos entregan las comunicaciones para poder llegar con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me entrega de estar aquí con ustedes y quiero entregarles una palabra que Dios hace tiempo me había entregado y que quiero compartirlas con ustedes. Mire, hoy en día el mundo en general se rige y gobierna a través de lo que dice el hombre, ¿ya? Muchas personas hoy en día, ¿cierto?, deciden de acuerdo a lo que dicen los sociólogos, lo que dicen los economistas, las tendencias que hay, incluso tendencias de vida, nos dicen muchas veces incluso hasta cómo educar a nuestros hijos, ¿cierto? Las personas se rigen tal vez por profecías de sabios, de eruditos en ciertas áreas, y sabe que sabemos de que nosotros tenemos una sabiduría que es mucho mayor que la del hombre. Amén. Y mire, el otro día conversando con una educadora de párvulos, nos comentaba que por ejemplo, hoy en día está como la moda, la tendencia de que los niños hagan yoga, por ejemplo, reiki, no sé. Y la señora esta nos decía, la educadora nos decía, mire, ¿sabe qué? Eso no existe, no puede ser si esas son modas. ¿Usted cree que un niño de 4 años, 5 años va a estar 5 minutos concentrado o quieto? ¿De dónde? No, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro ejemplo, ¿cierto? Imposible eso. Pero el hombre, a través de su sabiduría, quiere a lo mejor mejorar ciertas cosas en nuestra vida. Pero es Dios el que finalmente tiene que regir a través de su sabiduría nuestras vidas y nuestro corazón y nuestras decisiones. Amén. Entonces, esto finalmente en la vida de las personas trae muchas veces temor, desamparo, soledad, pena, sufrimiento. Y como hijos de Dios tenemos que saber que no podemos valernos por nosotros mismos, eso lo tenemos claro, sino que necesitamos una sabiduría que está por sobre la sabiduría humana y que nos lleva a tener una vida plena, íntegra. Amén. Una vida en donde lo que gobierna nuestra vida es el propósito de Dios en nosotros, su perfecta voluntad, su perfecta y agradable voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, Dios hace algo extraordinario dentro de su sabiduría. Él envía a su Hijo a morir por nosotros. A lo mejor por algunos es una locura. Oye, alguien vino a morir por ti. Y claro, la gente sabe que Jesús murió por nosotros, pero esa sabiduría, esa revelación en nosotros, la aplicamos en nuestras vidas. Y para muchos a lo mejor eso es una locura, pero sabemos de que en nuestras venas corre la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que hágase así como cuando nos quieren sacar una muestra de sangre. Hágase así, por favor. Eso. Hágase así. Y diga, por estas venas corre tu sangre, Jesús. Amén. Por estas venas yo soy victorioso. Por esta sangre yo tengo victoria. Por esta sangre yo me guío a través del Espíritu Santo. Porque tú, Jesús, lo hiciste por amor a mí. Amén. Y el hombre es porfiado. No sé, usted es porfiado, ¿no? A veces uno medio tosudo, ¿cierto? Y sigue dándole y trata de, en su sabiduría, conocer a Dios. Y lo relaciona con los ovnis, ¿cierto? Con los extraterrestres, esos sí que andan perdidos, ¿ya? Incluso hay otros que hacen investigaciones científicas para demostrar los milagros de Jesús, demostrar los milagros de Dios. Tal vez con buenos argumentos científicos, obviamente, ¿ya? Incluso tratan de buscar, otro día veía, tratan de buscar la partícula de Dios, no sé si usted lo ha escuchado, tratan de ver, demostrar el origen del universo, cómo Dios hizo el universo, ¿ya? Teorías evolutivas, ¿cierto? De dónde venimos, hacia dónde vamos. Sin embargo, sabemos que Dios se revela a usted y a mí a través del conocimiento, no a través de un conocimiento humano, sino a través del propósito de salvación que hay en la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo le habla
a la iglesia de Corinto y le dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para mí, para usted, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Amén. ¿Usted cree? ¿Cree en Jesús? ¿Cree en su sangre? Por lo tanto, dígale que está a su lado: yo soy un hombre sabio, yo soy una mujer sabia. Dígale que está a su lado, por favor: yo soy un hombre, una mujer inteligente. Entonces Dios quiere que nosotros podamos adquirir esa sabiduría en nuestras vidas. Él quiere que nosotros podamos tener revelado esa sabiduría que es Cristo Jesús en nosotros. Porque no hay nada más inteligente para un hombre o para una mujer que aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Entonces, para que esa sabiduría esté en tu corazón, debes primero creer que el mensaje de Jesús es poderoso. Amén. La humanidad cree en sí misma y por lo tanto el hombre, con toda su inteligencia, sabiduría y tecnología, no puede entender la sabiduría de Dios. Todavía no la puede entender porque no se la ha revelado. Porque Dios no se reveló, su Hijo no se reveló a través de la sabiduría humana. Dios va en contra de toda lógica. Dios va en contra de toda racionamiento humano. Él destruye eso en nuestras vidas. Y por lo tanto, cuando a usted le dicen: mire, tú vas a ir a lo mejor a las naciones, tu vida va a ser cambiada, ¿cierto? Tú vas a ser un líder, la gente va a seguirte, tú vas a ser de bendición. Y uno se ve y dice: ¿me hablarán a mí? ¿Por qué? Porque uno aplica racionamiento, ¿cierto? La lógica. Pero Dios va en contra de toda lógica humana. Dios la destruye, la quebranta. ¿Para qué? Para que sea la revelación de la sangre de Jesús, que es poder en nuestras vidas, la que obre finalmente y haga ese cambio en nosotros. Esto no significa que nos creamos, ¿cierto?, superiores al resto. No, porque si uno empieza a ver cómo era antes, muchas veces uno compartió a lo mejor alguna filosofía, ¿cierto? Se inclinó por alguna situación, alguna religión, ¿cierto? Y nos dimos cuenta finalmente que estábamos tan errados, ¿cierto? Porque pasaba el tiempo, seguíamos igualitos, ¿cierto? Pero hay poder en la sangre de Jesucristo, hay un poder transformador de vidas, amén, y eso es lo que hoy nosotros estamos experimentando en nuestras vidas. Entonces, demos gracias a Dios por eso, porque hemos creído en el mensaje de Jesús y hemos alcanzado victoria por sobre nuestras propias fuerzas, porque hemos aplicado fe. Y como decía el pastor Hugo la semana pasada, porque hemos también entrado en la presencia de Dios. Amén. Esa presencia que es sobrenatural. Por lo tanto, el mensaje de Jesús, lo que hizo Jesús en nosotros, es poderoso para cambiar nuestras vidas, para quebrantar nuestra sabiduría, a lo mejor nuestra sabiduría, nuestra lógica humana, para que entremos en lo sobrenatural que es Dios en nosotros y veremos los frutos. Amén. Pero tenemos que creer. Por lo tanto, porque para Dios, mire, no es importante nuestra preparación, no es importante nuestra capacitación, nuestra cultura, nuestra ascendencia tal vez, de dónde venimos, nuestra situación social, económica. Dios solo quiere que lo que tengamos en nuestra vida como prioridad sea Él. Amén. Nada más que eso. Él quiere que nosotros confiemos en Él, tengamos fe en Él, tengamos fe en lo que hizo Jesús en el madero de la cruz por nosotros. Él derramó su sangre hasta la última gota. ¿Para qué? Para quebrantar nuestra naturaleza humana. Amén. Y a través de eso, quebrantando nuestra naturaleza humana,
Dios va a hacer algo grande en tu vida. Amén. Dios lo está haciendo ya, porque usted ha ido quebrantando y colocando en su corazón la naturaleza de Jesús. Su mandamiento es que Él sea lo primero para nosotros en todo, y de esa manera tendremos poder de Dios para nuestras vidas y para nuestras generaciones. Amén. En Proverbios 3, del 5 al 7 dice: confía en el Señor de todo corazón, con todo nuestro corazón, sin duda, sin argumentos, sin nuestras emociones, sino que de todo corazón. Y no en tu propia inteligencia, o sea, en nuestro propio parecer. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. ¿Por qué? Porque esta es la mayor sabiduría que podemos tener nosotros. Amén. Y huye del mal finalmente. ¿Y qué significa temer a Dios? No significa que andemos temerosos con miedo, ¿cierto? Sino que lo que Dios quiere para nosotros es que lo que reconozcamos en todos nuestros caminos. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo hacer nada sin que Dios primero me dé el visto bueno. Porque sé que si lo hago, a lo mejor me va a ir mal. Amén. Entonces yo quiero que Dios esté ahí. Tengo temor de que Dios no esté en todas las áreas de mi vida. Amén. Amén. Por lo tanto, tiene que saber que en Dios hay poder, y que ese poder está dado a través de Jesús, y que Jesús es la mayor sabiduría en nuestras vidas. Amén. Segundo, para conocer la sabiduría de Dios, no mires tu condición. Si seguimos leyendo en 1 Corintios, ¿cierto? En el versículo 26 dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. No mire su condición, no mire su llamamiento, ¿ya? O sea, considere su llamamiento. ¿Cómo usted llegó aquí? ¿Cómo conoció a Dios? A lo mejor no fue el mejor momento de su vida, ¿cierto? O a lo mejor sí. Por mi parte, no fue el mejor momento de mi vida, pero lo conocí a Él, ¿cierto? Escuché el llamamiento, escuché su voz, y ahí no le importó cómo estaba en ese momento. A lo mejor, no sé, no son muchos aquí, por ejemplo, los poderosos. Usted sabe que el dinero trae poder humano, obviamente, ¿cierto? Levanta la mano aquí todos los que son dueños de una petrolera, por ejemplo. Dueño magnate de las telecomunicaciones, por favor. De la minería. No hay ninguno, ¿cierto? No. Los que tienen, los de noble cuna, por ejemplo, los que tienen apellidos con muchas R's. Levanten la mano los Irarraza Valerrazuris aquí, por favor. No, ¿cierto? Los Rizopatrones Cheñique. Tampoco. Los Echaurren y Giguren. Los Estahuirraga Larrazábal. Subercazú Sañarto. Allá están, allá lo vi. Hola, ¿cómo estás? Salvaje que estás por aquí, oye. Te felicito. Demos gracias a Dios porque vamos a ver a esas personas acá. Amén, lo vamos a ver porque para Dios no hay nada imposible. Los veremos porque Dios tiene un poder extraordinario para romper. Él se abrirá camino y llegará a todos los estratos sociales de este país. Llegará a todas las razas, a todos los países, a todas las culturas. Amén. Yo lo creo y por eso estamos aquí. Por lo tanto, no se fije en su condición. Y mire, más adelante dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Por eso sabemos de que esas personas van a llegar acá, porque delante de Dios van a saber de que nadie se puede jactar de lo que tiene o de lo que es. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Denle un aplauso al Señor. Entonces,
¿Sabe que con esta palabra, la última parte, yo siempre tuve un conflicto? Yo decía, Señor, pero ¿por qué dices que lo más bajo? ¿Por qué dices que lo más despreciable? Y sabe que esa palabra se me reveló cuando conocí la visión. Amén. Porque no importa tu condición, Dios hará algo tan grande en tu vida que lo único que podrán decir es que Dios está en ti. Porque no importa a lo mejor si has sido despreciado, si has sido rechazado, Dios va a cambiar tu vida a través de Jesús y va a hacer algo tan grande que la gente te va a reconocer. Amén. Dios te va a hacer algo tan grande que Dios, en su infinito amor y poder, va a decir que tu vida va a ser tan grande que vas a ser admirado y van a conocer de ti. Mire, en principio Jesús escogió a personas, a pescadores, ¿cierto? Personas del pueblo, personas comunes y corrientes, y les dio un propósito: hacer discípulos y ser testigos del Evangelio de Jesús. Ellos no tenían poder económico, no tenían influencias, o carecían de una oratoria elocuente, ¿cierto? O bien una oratoria persuasiva para convencer a la gente, sino que lo que actuaba en ellos era únicamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y de esa forma llegaban a las personas. Y usted también está siendo usado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, pero primero, ¿qué es lo que hizo Jesús? Primero los rescató, ¿cierto? Transformó sus vidas y desarrolló en ellos el carácter de Jesús y su visión. Tal vez hoy Jesús no está físicamente con nosotros, pero está su ejemplo, está el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, para Dios es importante que tú te dejes guiar por la presencia de Dios, para que des fielmente el mensaje que hay en Cristo Jesús a las personas que te escuchan. Lo mismo ocurrió con Pablo, por ejemplo. Él no conoció a Jesús. Pablo no conoció a Jesús, ¿cierto? Pero él tuvo un encuentro con él. Por eso es lo importante que usted experimente un encuentro con Jesús. Levanten la mano todos los que han hecho encuentro en esta sala, por favor. Levanten su mano. Gracias, Señor. Baje su mano nomás. Levanten la mano todos los que no han hecho encuentro. Por favor, levante su mano, no tenga problema. Mire, por allá hay una persona. ¿Dónde más hay? Levante, no tenga temor en hacerlo. Levante su mano. Usted sabe que ahora este fin de semana, haciendo un paréntesis, el día 24, ¿cierto? Sábado 24 va a haber un encuentro, así que lo invitamos para que usted lleve a sus encuentristas. Va a ser en el Instituto Gracia y Paz, ¿ya? Cierre paréntesis. Por eso es importante tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque ese encuentro cambia tu vida. Amén. Cambia, destruye tu lógica, cambia tu manera de pensar, renueva tu entendimiento. Por lo tanto, Pablo, él conoció a Jesús y tuvo la revelación de lo que Cristo había hecho por la humanidad. Y en Filipenses 3:7 fue tanto su conversión, fue tanto lo que le impactó a Pablo, lo que Jesús había hecho, que Pablo, siendo una persona tal vez de la alta sociedad, un hombre letrado, un hombre preparado, ¿cierto? Él dice en Filipenses 3:7, dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. Amén. Mire, ¿sabe qué? En la nueva versión internacional, de hecho dice: y lo tengo por estiércol, todo lo que había ganado. Es más dura todavía esa palabra, lo que él dice, con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. Y Pablo fue también rechazado, menospreciado por su pasado, incluso porque él había matado a muchos cristianos, pero él siguió adelante. Él no consideró su condición, sino que él consideró lo que Dios tenía preparado para su vida. Amén. Amén. Por lo tanto, a lo mejor usted de repente experimenta lo siguiente: compadre, estamos listos para el cumpleaños, el día miércoles a las 20 horas nos encontramos en mi casa. Y usted dice: el miércoles tengo célula,
no, sabes que no puedo ir porque tengo célula ese día. Y a usted le van a decir, de repente, a lo mejor cuando uno lo conoce, cuando uno recién llega a la casa de Dios, ¿cierto? A conocer a Dios, te dicen, este loco ya está loco, ya está fanático este compadre. Te perdiste, lo perdimos, chiquillo, lo perdimos al hombre. Miren, no importa, usted de gracias a Dios por eso. Amén, de gracias a Dios porque aquí está su bendición, está en su célula. Por lo tanto, si a usted le dicen ahora en septiembre, oye, así que vas a ir a una convención canuta, ¿qué onda? Nosotros te queremos ir a visitar. Usted le va a decir, mire, es la convención del Ministerio Gracia Internacional, Gracia y Paz, y la boca te queda ahí mismo, le va a decir, ¿cierto? Y yo sé que ahí voy a recibir bendición. Yo sé que ahí Dios tiene una bendición, un regalo para mi vida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos como locura para el resto, para nosotros es sabiduría. Amén. Por lo tanto, usted va a ser un hombre sabio, una mujer sabia, y va a estar acá disfrutando de lo que Dios tiene en este tiempo de encuentro. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso entonces. Y Pedro, Pablo, los apóstoles, ¿cierto?, llegaron finalmente hasta lo último de la tierra. A lo mejor los escucharon, ¿cierto? A lo mejor les dijeron, no, estos compadres están locos, miren que el Evangelio de Dios va a llegar hasta lo último de la tierra. A lo mejor tuvieron algunas objeciones de la gente, ¿cierto? Argumentos, oposición. Pero ¿sabe qué? Dios de igual forma va a hacer algo grande en tu vida. Y ¿sabe qué? En este tiempo nosotros veíamos, ¿cierto? En este video decía el Evangelio del Reino a las naciones de la tierra. Y dígale que está a su lado, prepárate. Dígale, prepárate. Porque no importa lo que diga la gente, yo voy a ser enviado, dígale. Voy a ser enviado a las naciones de la tierra. ¿Y sabe qué? Usted nos vamos a ver, de repente lo vamos a ver llegar con su maletita, ¿cierto? Arrastrando. No, ahora hay unas que tienen 4 ruedas, ¿cierto? Y uno anda así adelante con la maleta. ¿Se ha fijado, no? Se quebran más todavía, ¿sí? Y lo vamos a ver llegar, pues usted se va a ver entre los rascacielos de Nueva York, mirando la Casa Blanca, ¿cierto?, en Washington. De repente usted se va a encontrar, no sé, en París, ¿cierto?, con el típico compadre, con esa chaqueta, con esa polera a rayas negras, ¿cierto?, tocando un acordeón. Usted se va a ver en Italia, ¿cierto?, comiendo pizza por ahí. O en Brasil, no sé, en Río de Janeiro, ¿cierto? Va a escuchar esa música y tucu, 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 tucu. ¿Y sabe qué? Yo lo veo a usted y lo veo como una sonrisa, riéndose. Y usted va a decir, y finalmente creí en lo que hablaba y profetizaba mi apóstol Enrique, el apóstol Marista, y estoy aquí. Y usted se va a reír, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y grandes cosas, y la gente, las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Así que créalo, prepárese, esté aquí en ese tiempo de encuentro de líderes y pastores, porque usted va a recibir palabra de poder, palabra que transformará su vida, su entendimiento, y que va por sobre todo argumento humano y lógica humana. Y finalmente, el tercer requisito para adquirir la sabiduría de Dios es que siempre dale la gloria a Dios. Siempre. En el versículo 30, siguiendo todavía en 1 Corintios, dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Jesús es tu sabiduría. Si tú has aceptado a Dios y tienes el carácter de Jesús en tu vida, considérate un hombre sabio, una mujer sabia. Dice que Cristo es nuestra sabiduría, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén. Mire, ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo. Cuando hablamos de que nosotros somos testigos de Jesús, cuando hablamos de Jesús, usted no está haciendo otra cosa que transmitir sabiduría, conocimiento divino, algo que no cualquiera tiene. Tú lo tienes.
Dígale al que está a su lado, tú tienes ese conocimiento, tú tienes esa revelación, la revelación de Jesús en tu vida. ¿Y sabes por qué tú vas a impactar a las personas cuando hables de Jesús? Porque tú ya tienes justificación. Dios te ama y dio a su único Hijo Jesús por nosotros. Eres justificado, no importa tu pasado. Jesús dio la vida por ti, derramó hasta su última gota de sangre, porque tú merecías ese acto de amor en tu vida. Amén. Tú lo merecías, tú eres digno de ese amor y misericordia. Tienes santificación, porque a lo mejor éramos pecadores corruptos, nuestra lengua era grosera, teníamos pecados carnales, pero a través de la naturaleza y el carácter de Jesucristo nos guardamos para Dios y somos santificados. A lo mejor también, no a lo mejor, sino que además tienes redención a través de Jesús, porque Él nos rescató y nos libró de todas las miserias de esta vida. Amén. La miseria espiritual, de amor, de cariño, la miseria, la carencia de sueños, de anhelos, y sacó de nosotros toda la cautividad del pecado, de los vicios y de las emociones. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios y alabar a Dios y honrar a Dios y darle toda la gloria a Él, porque hemos recibido esa sabiduría tan grande de seguirlo, de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Amén. Yo le quiero invitar, por favor, a que se ponga en pie. Y yo quiero, y el Espíritu Santo quiere, que terminemos con un aplauso. Yo quiero que termine con un aplauso, porque el Señor dice hoy: confía en mí, sigue adelante, sé fiel a mí. No importa lo que te hayan dicho, no importa si te han rechazado, si no te tomaron en cuenta, si te menospreciaron, no importa si te miraron en menos, te deshonraron, te maldijeron. Dice: yo haré algo grande en tu vida. Por eso comienza a dar gracias a Dios, comienza a saltar si quieres, comienza a dar gritos de júbilo, comienza a aplaudir a Dios, porque el Dios tiene algo grande para tu vida. Lo que va a suceder en tu vida va a ser algo tan grande que ninguna sabiduría humana lo va a poder explicar, porque eso está escrito en el libro de la vida, que es Dios, que es nuestro Cristo Jesús en nosotros, y reconocerán que el único que pudo realizar ese milagro es Dios en ti. Dale un aplauso grande al Señor, dale un aplauso grande y sé fiel a Él, confía en Él, porque Él hará en ti, porque así está escrito en la Biblia. Él lo hará en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La gloria sea para Dios. Amén. Fuerte ese Amén. aplauso, porque nos vamos en victoria, nos vamos avivando el fuego de Dios, declarando que este próximo 19 y 20, 21 vamos a estar honrando su nombre también con alegría, con gozo y con pasión, como acostumbra este Ministerio Internacional Gracia y Paz. Usted va a decir: aquí voy, el fuego de Dios en mí.